Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando. Esta noche seguimos y continuamos aquí en la carta epístola a los romanos. Creo que la vez anterior estuvimos hasta el capítulo 12 y nos faltaron, creo que 2 versículos, ¿no? 3 versículos. Los últimos 3 versículos del capítulo 12 a la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 19 al 21. Este es un capítulo muy especial porque estuvimos hablando de que este capítulo pues es un capítulo de la práctica, de la praxis, hermano. Tenemos una práctica nosotros en el Señor y ahí Pablo está hablando de cómo se expresa la vida, ¿no? Nos muestra una foto de cómo se comienza a expresar la vida en aquellos que han decidido comprometerse verdaderamente a que el Espíritu de Dios sea que comience a tomar y a darnos más del Señor. Entonces, Pablo comienza mostrándonos ese deseo, ese anhelo que tiene el Espíritu de 3 cosas, ¿no? 3 cosas. Ahí en el capítulo 12 vemos la acción del Espíritu colocando la atención el apóstol Pablo en la triple unidad que hay en el ser humano. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú miras ahí en el capítulo 12, tú te vas dando cuenta de cómo Pablo nos comienza a mostrar esa administración del Señor en esas 3 áreas de nuestro ser. Acuérdense que él comenzaba por la parte externa. Cuando él dice en el capítulo 12, el versículo 1, él dice que presentemos nuestro cuerpo, ¿no? Como un sacrificio vivo. Comenzó por la parte externa. Comenzó a mostrarnos la práctica de la parte externa. La parte más externa nuestra es el cuerpo. Por eso él nos habla de que ese es nuestro sacrificio vivo y santo y que es presentar nuestro cuerpo delante del Señor. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo que se nos ha entregado y ese cuerpo pues es la manifestación en el mundo acá de lo terreno, de lo visible. Y dice después en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted sabe que el entendimiento pues hace relación a la mente y la mente es una facultad la principal facultad del alma. Entonces ahí vemos la acción práctica de lo que yo estoy viviendo en el Señor, tanto en mi cuerpo, pasamos allí como dice el apóstol después a nuestra alma, porque estamos ejercitando la mente, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Hay una comprobación que tenemos que tener los hijos de Dios, de que verdaderamente la vida de Dios nos está llevando a cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Dios quiere que su voluntad sea hecha y a nosotros se nos demanda de que tenemos que darnos cuenta cuál es esa voluntad, como dice aquí Pablo, dice la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios quiere manifestarse a través de nosotros, Dios quiere mostrar su voluntad a través de nosotros y para eso, pues el canal que él utiliza es nuestra alma. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino de que seamos renovados a través de la transformación o la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la cosa comienza en lo externo, comienza en el cuerpo. Ahora va a haber una renovación y esa renovación en nuestra alma nos lleva a nosotros a participar de las cosas de Dios y nos comienza Dios a dar entendimiento de que Él quiere que nosotros seamos un cuerpo. Qué bueno, qué belleza eso que estuvimos viendo del cuerpo. Como cada uno de los miembros tiene diversos, como dice por allá el apóstol Pablo en Corintios, hay diferentes ministerios, hay diferentes dones y hay diferentes actividades, como la llama Pablo, hay diferentes
cosas que los hijos de Dios están haciendo en este cuerpo viviente que se está expresando. Hay una manifestación del Dios, el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra que quiere expresarse. Y Él quiere expresarse a través de un cuerpo, pero cuando estamos hablando de expresarse en un cuerpo, no solamente estamos hablando individualmente, sino que Dios quiere expresarse corporativamente. Nadie puede contener totalmente a Dios, sino corporativamente vamos siendo unidos, entretejidos en una relación que tenemos los unos con los otros, pero primero eso parte de algo individual, ¿no? De lo individual vamos a lo corporativo y eso lo vamos entendiendo y el apóstol Pablo dice que lo vamos a ir entendiendo. Pero también nos habla del espíritu, ¿no? Ahí en el capítulo 12 nos dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Esa es la expresión de la vida del espíritu dentro de nosotros. Un espíritu ferviente, un espíritu que está encendido en la práctica. Y cómo se muestra un espíritu encendido, pues dice Pablo que no siendo perezosos, sino sirviendo al Señor. O sea, ese espíritu que el Señor enciende es un espíritu que inmediatamente entra en la misma sintonía del Señor. ¿Y cuál era la sintonía del Señor? ¿Cuál era el enfoque del Señor en su vida? El servicio. El servicio. Entonces, fíjense que Pablo nos muestra cómo somos afectados positivamente por la presencia de Dios en nuestra vida, partiendo de nuestro cuerpo hasta llegar hasta nuestro espíritu, ¿no? La obra del Señor actuando y moviéndose en nosotros. Ahora vamos a ir, hermanos santos, por favor, tome allí la escritura, váyase usted a los últimos versículos, porque el apóstol Pablo nos está mostrando como bien lo dice aquí la palabra. Voy a leerlo desde el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, una persona que está experimentando la vida del Señor, una persona que ha entrado en esa comunión, una persona que está teniendo una vida práctica de iglesia, una persona que está viviendo una vida práctica con los hermanos, una persona que está viviendo una vida práctica de servicio, una persona que está viviendo una vida práctica de entrega, porque en eso así comienza el capítulo 12, ¿no? En una entrega. Pues es una persona que va a querer experimentar en sus relaciones con los demás, pues esa paz de la cual habla Pablo, dice, estad en lo que es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, y esta noche seguimos ahí en el versículo 19 para culminar hasta el versículo 21. Vamos a leerlo. Dice el versículo 19 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo allí? Son dos versículos muy confrontantes, porque si usted tiene la vida del Señor dentro, pues usted estará creciendo en esa vida y hay cosas que deben comenzar a manifestarse si es que usted tiene esa vida. Y no hay nada más confrontante para nosotros los hijos de Dios cuando el apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos. Lo que él de alguna manera está dándonos a entender es que vamos a tener problemas acá, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No os preocupéis, yo he vencido. Esa es la promesa que tenemos del Señor. ¿Cuántos de nosotros
Somos hijos de Dios, usted que está allí, y sabemos que se van a presentar problemas, ¿no? Se van a presentar problemas con otras personas, ya sea de afuera o ya sea en la misma casa del Señor. Vamos a tener problemas. Y el apóstol Pablo está diciendo de que vamos a ser a veces vituperados, vamos a veces ser ofendidos, vamos a veces ser colocados en un lugar donde estamos en una posición de ser abusados, como está diciendo el apóstol aquí. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: quien tiene la vida del Señor tiene una práctica de vida, y esa práctica de vida no está sustentada en la venganza. Porque él dice, no os venguéis vosotros mismos. Y cuando él está hablando aquí, bueno, estos versículos 19 y 20 es como un resumen de todo lo que él ha venido diciendo de esa vida que se expresa en usted. Y lo que él está diciendo es que la venganza, el rencor, el resentimiento, la retribución del daño recibido, es algo que está en esa naturaleza humana caída. Es algo que está amenazándonos permanentemente a nosotros, porque ese algo, esa naturaleza humana caída quiere manifestarse. ¿Y cómo no manifestarse cuando usted está siendo lastimado? ¿Cómo no manifestarse cuando usted está siendo pullado? ¿Cómo no manifestarse cuando alguien te hace algo que es indebido? ¿Cómo no manifestarse cuando te hacen algo que es injusto? Si alguien me hizo algo, pues esa naturaleza vomita, o esa naturaleza inmediatamente reacciona. ¿Y cuál es el deseo ardiente que se manifiesta en esa naturaleza? Cuando a usted le hacen algo que a usted no le gusta, cuando usted es ofendido, cuando usted es lastimado, cuando usted es herido, ¿cuál es la manifestación lógica de una naturaleza que en sí misma se mantiene herida? Porque la naturaleza humana caída es una naturaleza que está herida. Es como cuando a usted le tocan una herida. La reacción suya, cuando a usted le tocan una herida, pues por supuesto que es inmediatamente una reacción brusca, ¿no? Para alejarse o para inmediatamente retroceder o empujar a quien le está causando esa herida. Y cuando usted es herido, pues inmediatamente hay una manifestación de esa naturaleza. Y alguien me hizo algo, yo tengo ese deseo de vengarme. Y hay un llamado que dice el apóstol Pablo, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Somos amados del Señor, tenemos la vida del Señor. Estamos en un proceso. Estamos viviendo en este mundo en el cual hay aflicción. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros los hijos de Dios? Ahora, decir esto es fácil, pero vivirlo sí que es difícil. Hay un llamado de parte de Dios de que no estamos nosotros impelidos a buscar la venganza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra como se encuentra? Pues aquí dice el apóstol Pablo, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué significa ese dejar lugar a la ira de Dios? Pues en otras palabras, es como abrir un espacio para que sea Dios quien ejecute justicia, y es dejar ese espacio para que Dios opere. ¿Es fácil eso, hermanos? ¿Es fácil no reaccionar nosotros? ¿Es fácil no nosotros manifestar ese enojo, la molestia? Creo No que es fácil. No es fácil. no es fácil, dice la hermana Mari y la hermana Maite. Sí. Claro que no es fácil, Carlitos, y yo lo puedo
corroborar porque, como tú sabes, y algunos hermanos, yo viví eso también en mi casa, con una situación con mis dos hermanos. Qué duro fue para mi hermano Fernando y también pues para mi hermano Alejandro, porque ellos nunca se llevaron bien y pues ellos se confrontaron en una buena época, se confrontaron sus hermanos, se fueron a las manos y qué duro para el uno y para el otro, el uno tener que recibirlo en la casa y el otro tener que venir a humillarse, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil para los dos. Pero también ahí les digo, mis amados, que Dios no se queda con nada, porque uno puede estar pidiendo y cuando el Señor dice, bueno, amarás a tu enemigo y a tu enemigo tendrás que darle de comer, como dice aquí, ¿no? Aquí en mi versículo bíblico dice, no busquemos venganza, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, más adelante, lo que tú decías, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Y así fue. Prácticamente para mi hermano Fercho, mi hermano Alejandro era un enemigo, ¿no? Era un enemigo que le había hecho daño, porque él le hizo daño. Mi hermano Alejandro le hizo daño a Fernando cuando en su buena época de juventud nunca se llevaron bien y nunca fue el buen hermano con mi otro hermano. Entonces el vivir eso no es fácil, pero hay otra cosa importantísima que les digo que el Señor no se queda con nada, es el perdón. Ahí es cuando Dios mismo trabaja en los corazones. En el corazón de mi hermano Fercho trabajó el perdón, de verdad, porque mientras los 15 años que estuvo mi hermano con nosotros, pues duro fue para mi hermano Fercho convivir con su hermano. Pero a pesar de todo, bueno, él se iba y ya. Pero a lo último, ya mucho antes de que él muriera, él lo perdonó, ¿no? Porque Dios le hizo ver a él realmente lo que tenía que hacerle ver, ¿no? Entonces, qué importante es nosotros quebrantarnos delante de Dios y decirle, bueno, Señor, cambia mi corazón, porque el corazón de uno es lleno de un montonón de sentimientos y esos sentimientos vienen encontrados y nos desbaratan, ¿no? Y vivir eso no es fácil. Entonces quería compartirles esto porque fue una vivencia real en mi casa, pero Dios, como les digo, no se queda con nada. Él lo hace, pero lo hace a su manera, no a la manera de nosotros, sino a su manera. Y otra cosa que les digo, que pasó esto, porque nosotros en un momento dado orábamos por mi hermano, pero por misericordia, ¿no? Yo siempre orábamos y yo especialmente oraba para que Dios tenga misericordia de mi hermano. Y a mí me tocó vivir la misericordia con él. Y yo me reía y decía, uy, Señor, tú me pones a mí, yo pedí misericordia para mi hermano, pero la misericordia me tocó vivirla. Y ahora le doy gracias al Señor por eso, porque ustedes no saben, hermanos, realmente la enseñanza y todo lo que Dios hizo en mi vida a través de eso. Así es que les comparto, mis hermanos. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Maite, porque ese es un testimonio personal, ¿no? Ese es un testimonio personal que nos anima, Maite, para que nosotros entendamos lo que esta noche, pues el apóstol Pablo está diciendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Acuérdense que Pablo lo estaba diciendo, ¿en qué contexto estaba diciendo esto Pablo? Pablo lo estaba diciendo en el contexto de los hijos de Dios inmersos en una cultura como era Roma. Ustedes saben que Roma era
el imperio. Ustedes saben que Roma era el que oprimía, era el imperio, era el que poseía, era el que se enseñoreaba. Roma era, o sea, estar bajo un imperio era estar totalmente sumergido en un régimen donde ellos, sobre todo el mundo judío, ¿no? Sabía cómo era la cosa con el imperio, y habían hijos de Dios que seguramente, ustedes saben cuántas veces que uno está oprimido, o cuando las naciones están oprimidas, pues cuántas veces está justamente ese deseo, que más adelante Pablo ahora en el capítulo 13, cuando comience, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo había de pronto esos deseos de venganza. ¿Cuántos no tuvieron, cuántos no vieron, hermanos? ¿Cuántos no vieron que Roma acabó con sus vidas, sus familias? ¿Cuántos no pudieron de pronto ver eso? Es el caso, por ejemplo, que nosotros vivimos aquí permanentemente en Colombia, ¿no? Para traerlo a un contexto. Si nosotros vamos a ver Colombia, Colombia es un país lleno de mucha violencia, es un país lleno de mucho dolor y de mucha venganza también. Desde la época en que esta patria se conformó, ha sido una patria bañada en sangre, donde generaciones enteras han estado sumidas en la guerra, donde ha estado sumido en la parte del partidismo, en la parte de las ideologías que han generado mucha muerte aquí en Colombia. Colombia ha sido un país azotado por una violencia que ha generado muerte de familias enteras, y los que han quedado de esas familias han seguido la venganza y así sucesivamente, y por eso la venganza aquí no se ha acabado. Mucho menos ahora aquí en Colombia, que se habla de la famosa justicia transicional, ¿no? La justicia transicional, donde impunemente se está sacrificando la justicia por buscar una paz. Imagínense ustedes, por buscar una paz anhelada que no la podemos encontrar ni la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no puede haber paz si no hay justicia. Y esa justicia que crea el hombre, esa la que está creando el hombre aquí en Colombia, es una justicia amañada, es una justicia que no ha creado ningún síntoma de arrepentimiento en los actores. Por lo tanto, si no hay justicia, si no se ve justicia, ¿cómo va a haber paz, hermano? No va a haber paz. Y Pablo está diciendo que aquí la verdadera paz que puede llegar a Colombia, si la entendemos, lo que Pablo está diciendo es cuando la justicia de Dios comience a manifestarse y operar en las personas que reciban al Hijo de Dios, que es el príncipe de paz, porque es el único que puede desarmar los corazones cargados de violencia. Es el único que puede apaciguar la ira del hombre, porque la ira del hombre no opera en la justicia de Dios. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo está diciéndole a esos romanos, a esos hijos de Dios que están en Roma, tanto judíos como gentiles, les está diciendo: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya habría su tiempo de que el Señor se encargara de los asuntos del imperio romano. Y sí que se encargó el Señor del imperio romano, ¿no? Ustedes no saben la historia, cómo terminó el imperio romano, ¿no? El imperio romano acabó. Y cómo el Señor lo ha hecho siempre así, a través de la historia. Ahora, mire usted lo que dice ahora Pablo, lo lleva a un extremo. Porque si bien una cosa es, bueno, yo no me vengo, eso es como algo positivo. Bueno, yo no me vengo, está bien, yo no hago nada. Pero más allá, Pablo te está llevando y te está metiendo en una encerrona tenaz. Porque mire lo que dice Pablo: no os venguéis. Hasta ahí todo estamos claros. Bueno, yo no me vengo. Dejad lugar a la ira de Dios. Bueno, no me muevo, dejo que Dios haga. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, está bien, yo confío en que el Señor hará eso, pero ¿dónde es que la cosa se pone difícil? ¿Dónde es que somos confrontados?
Cuando Cuando dice, no perdonamos, debemos, ¿cierto? ¿O no? miremos el Cuando no versículo 20. Miremos el versículo 20, hermana querida. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Bueno, aquí ya Pablo, me imagino que si usted estaba leyendo esa carta en medio de los hermanos, usted estaría de pronto revolcándose en la silla diciendo, bueno, una cosa es que yo no quiera venganza, una cosa es que yo deje que Dios haga, pero ahora aquí es lo que Pablo te está llamando. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No, pues hasta allá tampoco. Ese sería como el pensamiento nuestro. No, pues está bien que yo no le haga, pero no que le tenga que hacer. Eso ya es otra cosa. Bueno, créanme que es difícil, pero esa es la ley del reino de Dios. La regla del reino de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal regla del reino de Dios? A ver, los escucho ustedes, amados lectores de la Biblia. ¿Cuál es la regla de oro en el reino de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí tiene que ver, pero ¿cómo dice? Si es amar. Primero amarás a Dios. ¿Saben cuál es la regla Pues sí, de oro? porque ese es un mandamiento, ¿no? A ver, ¿qué dice Amar- José Manuel? O la hermana Mónica. Hermano, no es de que hagan a los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Sí, señor, esa es la ley y la regla de oro. La ley y la regla de oro en el reino de Dios es háganle a los demás como les gustaría que a ustedes le hiciesen. O sea, esto va más allá de toda pretensión de usted querer domar una naturaleza, porque esto no se trata de domar una naturaleza, esto se trata es de una vida que te ha tomado, de una vida, y esa es la vida de Dios, porque es que así actúa el Señor. El Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Y esa es la naturaleza de la vida de Cristo en nosotros. Hágale al otro. Hágale al otro. Casi esto es, en el cristianismo, esto es totalmente, totalmente fuerte, porque las demás prácticas de muchas religiones llegan hasta el no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Leyes del confucianismo, leyes filosóficas de otras religiones, quedan en un estado de, bueno, en una parte totalmente inactiva, ¿no? Bueno, yo no le hago a nadie lo que no quiera que lo que no me hagan a mí, que no me lo, yo tampoco se lo hago a nadie, que nadie me lo haga, listo. Eso es lo que piensa la naturaleza carnal, o sea, a mí no me molesten, yo no me meto con nadie, no me molesten a mí. Pero la vida del Señor no es así. La vida del Señor va más allá, porque el Señor dice, hágale al otro. Pero es que me ofendió, pero es que el rencor y la venganza por la herida sufrida me permite a mí que devuelva ese daño recibido. ¿Cómo así? Si yo le doy de comer, de pronto le echo veneno. Esa es la venganza del corazón humano, ¿no? Pero el Señor está diciendo allí, bueno, llegó el momento de que tu corazón sea conformado al corazón del Señor, de que tu corazón comience a ser moldeado al corazón del Señor. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Pues es el cristianismo, pues lo que está pidiendo el Señor es imposible. Bueno, sí, quiero decirte que es imposible, porque eso no va a salir del corazón del hombre natural. Es imposible, pero es posible para el que está en el Señor. Entonces, a los que siguen al Señor, aquí Pablo les está mostrando y les está diciendo, bueno, esto es lo que se debe manifestar en este corazón. No paguen con la misma moneda, aunque el dolor provenga de personas como hermanos de la fe o de incrédulos, la venganza no es tu opción.
pero es que yo no voy a perdonarlo porque si lo perdono, entonces se queda impune y no hay justicia. Pero fíjese qué es lo que dice Pablo allí. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces usted de pronto piensa y dice, no, ahí está la respuesta. Yo le hago al otro, le doy de comer y le doy de beber para que el Señor mande fuego y consuma esa cabeza. ¿Eso era lo que está queriendo decir Pablo? No. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué será lo que está queriendo decir el apóstol cuando dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Esto es interesante, ¿no? Que lo meditemos. A ver, ¿qué piensan ustedes, hermano? A ver, el hermano Alexander. Buenas noches, mi hermano querido. Muchas buenas noches a todos. Saludo. Yo lo que creo es que es como una oportunidad que tiene el Señor ahí de ese enemigo nuestro, que lo más posible es de que pues no lo conozca él, aunque pues si lo conoce pues mucho mejor, tenga la oportunidad de conocerlo a través del perdón. Pienso que esas ascuas de fuego se relacionan más como con el Espíritu Santo que pueda hacer en él y reflexione y de esa forma podamos vencer con bien el mal. Bueno, muy bien, hermano Alex. Por ahí va el asunto. Fíjese que el apóstol Pablo dice que si usted hace, hay algo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo me niego a vengarme, porque Dios sabe mucho mejor qué hacer con determinadas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Amontonar un ascua de fuego nos da la idea de generar una fogata, ¿no? Es como generar una fogata. ¿Qué es un ascua? Es como un carbón encendido. Es como generar un ascua de fuego, es generar algo encendido, como un carbón encendido sobre la cabeza. Son como brasas, Carlos. Exactamente. O sea, generar un ascua de fuego, ¿a qué te da la idea? Bueno, ¿qué es lo que tiene el hombre que cuando comienza a arder no lo deja tranquilo? A ver, hermano Wilson. Mis hermanos, por aquí estaba leyendo dos versiones. Dios habla hoy, dice que así harás que le arda la cara de vergüenza. Y en otra versión dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Estas son como dos versiones que dan una luz un poco más a esa parte que estamos hablando, mi hermano. Gracias, hermano Wilson. Por allá el hermano Javier Sepúlveda también levantó la mano. Sí, hermano, pero el hermano Wilson se me adelantó. Yo iba a decir que es vergüenza. Lo que es poner rojo a la persona de vergüenza de que de haber hecho un mal le están haciendo eso un bien. Bueno. ¿Y el hermano Aldemar? Sí, mi hermano. Mi hermano, ya dijeron, ya expusieron lo que más o menos tenía pensado también, hermano. Bueno. Algo así como avergonzarse, como sentir uno vergüenza de la otra persona. Bueno, muy bien, hermano Aldemar. Otro más, la hermana Ana Milena. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Perfectamente, mi hermana. Pues, alguna vez yo le escuché a un pastor explicar que en esa época transportaban esas brasas para encender los fuegos sobre la cabeza como en un recipiente, así como nuestras vendedoras de las playas llevan la fruta sobre un turbante en la cabeza. Así las portaban esas brasas. Yo no sé si era que las vendían, pero pues
Eso era una bendición tener bastantes para poder repartir o vender o compartir. Ok, Anita. Bueno, lo que están diciendo los hermanos tiene muchísima relación, sobre todo la versión que lee el hermano Wilson, ¿no? Generar una fogata allá arriba en la cabeza, hacer que arda el rostro, tiene que ver con la conciencia. Aquí está diciendo algo el hermano Ángel Lewes también. Él lo está colocando en el chat desde allá de la ciudad de Quito. Dice, cuando nos comportamos de esta manera con nuestros enemigos, es con la esperanza de que su comportamiento cambie y que nuestros enemigos se sometan a la voluntad de Dios. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Exactamente. Es generar que tu comportamiento frente a ese enemigo lo que hace es que al ver nuestro comportamiento haya algo que comience a arder en su conciencia, que le permita hacer un juicio reflexivo sobre su comportamiento. Es posible que la persona, al ver a su enemigo actuando de esa manera, que es contrario a lo esperado, ese comportamiento sobrenatural, y te estoy hablando de un comportamiento sobrenatural porque darle de comer al enemigo y darle de beber al enemigo es un comportamiento sobrenatural. Fíjense que la mayoría de las veces nadie habla de la vida sobrenatural de los hijos de Dios en ese aspecto, porque todo el mundo piensa que lo sobrenatural solamente es la manifestación de milagros, de manifestaciones milagrosas a través del poder de Dios en nuestra vida, y que eso es lo sobrenatural. Pero ¿qué más sobrenatural te puede parecer esto, hermano? De hacerle bien a alguien que te ha hecho mal, de darle de comer, de ayudarle, de tenderle el brazo a una persona que te ha hecho mal. Esto es un comportamiento sobrenatural y, por supuesto, ese comportamiento sobrenatural tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esa persona de alguna manera tenga un momento reflexivo. Quizás, porque no siempre es así, quizás ese pensamiento reflexivo lo lleven a considerar los motivos de su mal accionar o su mal obrar. Y una persona que ya tiene una oportunidad de reflexionar sobre su mal actuar es una persona que están rondándole circunstancias que le están acercando a experimentar quizás un arrepentimiento, porque lo que se busca con eso es que la persona genere un cambio, que haya un cambio. Ese comportamiento sobrenatural nuestro busca generar un cambio. Entonces, creo que el apóstol nos está llevando a nosotros a decirnos exactamente, dice la hermana Elizabeth, que vean a Cristo en nosotros. Sí, es una oportunidad para que Cristo sea visto. ¿Qué manera de ser visto Cristo cuando estamos en esas circunstancias, no? Entonces, ese mandato del Señor nos lleva a tener un compromiso activo, positivo y generoso con quienes nos perjudican. En lugar de simplemente ignorar a nuestros enemigos, debemos de tratar en lo que nos sea posible. Eso también lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En lo que sea posible, está en paz con todos los hombres, porque definitivamente algunos, aunque usted esté haciendo eso, tampoco van a reaccionar. Pero lo que el Señor nos dice es que ese comportamiento generoso algún día allá quedará sembrado y permitirá que el Señor sea visto. Me parece tenaz, porque ese es el tipo de vida que comienza Dios a querer manifestar, y esa es la vida que agrada a Dios. Ahora, ¿cuál es la vida que le agrada a Dios? Pues la vida de su Hijo. No en nuestros comportamientos y actitudes de la actividad carnal. A él lo que le interesa es que la vida de su Hijo siga multiplicándose en esta tierra. A ustedes, hermanos de acá, los de Colombia, ¿qué pasaría si comenzara verdaderamente a generarse un comportamiento de hijos de Dios
donde el perdón, pero un perdón no basado por una ley, no el perdón para que tengamos una paz ficticia, sino un verdadero perdón que nace de un corazón sometido a la vida del Señor. ¿Cuánto necesitamos de Cristo aquí en Colombia, hermanos? ¿Cuántos corazones y cuánto se necesita que el evangelio sea predicado en Colombia cada vez más y más, hermanos? Hay mucho dolor y ese dolor tiene que ser sanado. Y entonces el apóstol Pablo termina la idea de lo que viene diciendo aquí en el versículo 21, amonestándolos a todos, a esos romanos, a esos cristianos judíos, a esos cristianos pendencieros, quizás muchos pertenecientes a los gentiles, les está diciendo, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo le parece a ustedes la idea como la cierra Pablo? Pablo está cerrando la idea allí con un resumen, ¿no? Ese resumen es de los que tienen como meta todos los días presentarse lo que dice el capítulo 12, el versículo 1. Los que comienzan a presentarse en sacrificio vivo, los que comienzan a presentarse en sacrificio vivo permanentemente, en una constante, ese sacrificio que es santo, que es vivo, que es agradable a Dios, es los que van a comenzar a comprobar con todos los santos la manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Y ese es el culto racional de un cristiano que permanece en entrega, ¿no? El culto no es solamente ir los sábados y los domingos a tener una reunión. El culto es la expresión permanente de esa demanda de ese Cristo vivo que nosotros tenemos. Y ahí es donde Pablo comparte pues ese mandato final. Y él nos anima a estar convencidos sobre el hecho de que nosotros nos demos cuenta y que creamos que esta es la manera correcta de vivir de los que son nacidos por Dios. El mal no debe vencernos. No puede vencernos el mal, sino que debemos vencer el mal con el bien. Porque Pablo dice que el mal nos vence si se lo devolvemos a los demás. Es decir, cuando nos ponemos al nivel de los demás, como actúan los demás. Acuérdese que esta tierra está sumergida en una naturaleza pecaminosa y el pecado sobreabunda. Y si nosotros respondemos de la misma manera como se espera que en la naturalidad el hombre actúe, pues lo único que hacemos es pecar aún más y provocar más dolor y un ciclo interminable de venganza y odio. ¿Ya puede entender qué es lo que pasa aquí en esta nación, hermano? ¿Por qué ese ciclo, por qué ríos de sangre siguen corriendo aquí en Colombia? Ese ciclo no se ha roto. Y aún con lo que está, con la propuesta que tiene el gobierno ahora, eso no va a romper ese ciclo. Porque el verdadero perdón no nace de una impunidad. Y la impunidad no es simplemente decir, sí, yo hice las cosas mal y está bien, pero me acojo a esta ley para ser perdonado. No es me acogerme a una ley humana, es el acogerme a la ley divina del perdón y la reconciliación, que es otra cosa diferente. Por eso es que estamos aquí enredados, hermanos, aquí en este país. El mal nos gana cuando vivimos para nosotros mismos, cuando vivimos para nuestros propios derechos y nuestro propio bien, en lugar de buscar que la gloria de Dios sea expresada. Esto es tremendo. Yo creo que eso nos pone a pensar a todos, hermanos. El primero, pues aquí el que está hablando y el que está compartiendo esta noche. Porque no es la respuesta que generalmente nosotros tenemos. Hay siempre ese sentido de venganza que está allí. Ahora, continuemos allí, hermanos, porque aunque la idea, Pablo está aquí ahora pasando a redondear otra idea. Vayamos al capítulo 13, hermanos. Capítulo 13.
Vamos a leer siquiera a qué nos va a decir ahora Pablo. Bueno, por ahí está escribiendo la hermana Elizabeth Lozada, sí, que se genera más resentimiento cada vez que nosotros nos estamos en esa actitud de venganza, en esa actitud que brota de esa naturaleza carnal herida. La maldad crece, sí, mi hermana, así es, la maldad crece. Bueno, buenas noches, el hermano Harold Díaz, levanta la mano. ¿Qué dice mi hermano? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos los presentes y los que virtualmente están conectados. Hermano, yo concluyo en lo siguiente, ¿no? Que uno tiene que, como se dice coloquialmente, tener cara de concha, que le digan lo que le hagan a uno, lo que quieran, y uno ignorar eso, como decimos también, que me resbale. Y así uno está muy tranquilo y está dispuesto a ayudar al otro si es necesario, al que no ha ofendido. Por lo menos esa puede ser una táctica o una técnica, pienso yo, hermano. Tener cara de concha. Bueno, esa puede ser una táctica, mi hermano, pero más allá de tener cara de concha, porque sin lugar a dudas podemos tener esa estrategia, sin lugar a dudas se trata más es de permitir que la vida del Señor verdaderamente nos siga tomando cada vez más, que nos siga tomando. Y más bien al tono de la ofensa, nosotros más bien irnos a esconder allí en el espíritu. ¿Qué dice Johan? ¿Quién es? ¿El hermano Aldemar? ¿Qué dice mi hermano? Bueno, no le escuchamos porque tiene el micrófono cerrado. Bueno, vamos a continuar aquí entonces con el capítulo 13, mi hermanos. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y mire cómo entra Pablo con la siguiente idea. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Usted sabe que la idea que viene desarrollando el apóstol Pablo en el capítulo 12, por ahí está levantando el hermano Aldemar la mano. Cuénteme, hermano. Qué pena, mi hermano, que ahorita no le pude contestar, se me perdió el micrófono. ¿Ya? Hermano, que según lo que decía el hermano, de tener cara de concha, yo pienso que lo más importante es estar asentados y fundamentados en la realidad, que es Cristo el que ha hecho un cambio en nosotros, y ya de por ende, pues obviamente ya nuestro actuar, nuestro comportamiento vendría a ser otro, mi hermano. Gracias, hermano Aldemar. Sí, señor, muy amable. Gracias, mi hermano. La idea que va a tratar ahora el apóstol Pablo, pues es una idea que está inmersa dentro de un pensamiento, lo que significa, como yo les dije ahora, desde que comenzamos esta enseñanza, de ser un cristiano con una vida práctica, inmersa en la vida practicada por el relacionamiento con todos los otros hermanos. Entregar el gobierno, sí, señor. Nosotros estamos, hermanos, como dice Pablo en el capítulo 12, estamos orgánicamente unidos y nosotros somos interdependientes los unos a los otros. Oiga lo que voy a decir en este momento. Nadie por sí solo tendrá la revelación del hombre celestial a menos que crezca en la realidad del crecimiento corporativo. ¿Sí entendimos eso, hermanos? Vuelvo y lo repito. Nadie por sí solo tendrá la revelación del hombre celestial a menos que crezca en la realidad del crecimiento corporativo. ¿Por qué digo esto? Porque es que el Señor oró así.
La última oración que hizo el Señor en sus discípulos, registrado por Juan en el capítulo 17, el Señor Jesús oró: Padre, que todos ellos sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Que todos ellos sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Fíjese que finalmente el Señor dice que es una oración del Señor que hace al Padre. ¿Y cuál es la razón por lo que Él pide esto? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la razón para la cual Él está pidiendo esto? Dice, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Esto me parece muy importante, para que el mundo crea. O sea, ¿cómo es que el mundo va a creer? Que le demos bibliazos a todo el mundo, que salgamos a darle bibliazos a todo el que encontremos por allá. Fíjese que dice que el Señor está pidiéndole al Padre que la mayor forma como el mundo va a creer es cuando tengamos esa revelación del hombre celestial, y esa revelación del hombre celestial nos dice de que somos uno. Somos uno en Él, y como somos unos, como cada uno de nosotros va entrando en esa relación con el Señor, entonces vamos a comenzar a manifestar lo de Dios en nosotros. Y esa vida práctica, pues tiene que ver con dejar atrás nuestro ego, para que nosotros aprendamos a servirnos los unos a los otros, como acaba de decir Pablo, servir incluso a nuestros enemigos, en esa demostración de amor de la vida que se nos ha dado. Y ese capítulo, pues sigue mencionando cómo es que Dios ha logrado, ha alcanzado esa vida en cada uno de sus hijos, y cómo en esa realidad de nuestra interrelación con el Señor dentro de nosotros, que nos lleva a tener una interrelación con los demás miembros, pues eso va a haber una manifestación hacia afuera. Definitivamente ese grado de comunión entre los miembros, ese grado de comunión y esa expresión de la vida manifestándose en todo lugar, aquí, allá, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en la casa, en el hogar, todo eso manifestándose, pues va a crear un testimonio, y ese testimonio se va a extender y se va a manifestar en los diversos tipos de relaciones. Y aquí en el capítulo 13, Pablo va a abordar una situación bien importante que tiene que ver con la manifestación de la vida de Dios y la relación que nosotros tenemos como creyente con las autoridades. Ahora, ¿por qué Pablo va a hablar de autoridades en este momento? ¿Por qué hablar de autoridades de acá abajo? ¿Por qué piensan ustedes que él se va a meter en el campo de la autoridad si él venía hablando de nuestro relacionamiento, de nuestra entrega, de nuestra manifestación hacia el mundo? Pero ahora, ¿por qué va a tratar el tema de la autoridad? Es una pregunta que hay, ¿no? ¿Por qué Pablo va a tratar el tema de la autoridad? Y es por lo que yo les acabé de decir hace ratico. Es muy probable que muchos cristianos de origen judío en la iglesia de Roma, pues querían ver su nación libre del imperio romano. Es cierto, como ciudadanos romanos, Pablo mismo era pero tal vez para estos hermanos la idea del imperio romano gobernando sobre ellos no era el deseo, ni era lo agradable. Pero lo cierto es que Dios lo había establecido así, ¿no? Si bien es cierto que Roma no era el mejor de los gobiernos, y ustedes saben que después de que murió Pablo, usted sabe que Roma se volcó completamente a la persecución del cristianismo, y se vino un recrudecimiento de la persecución contra los cristianos. Pero la regla general que muestra el apóstol es que hay un orden establecido por Dios mismo.
en medio del cual el pueblo debe dar testimonio como luz y como sal, buscando ese bienestar de los que están a su alrededor. Ahora, ¿para qué buscar ese bienestar? Es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que debe haber una paz, debe haber un cuidado? ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que el corazón del apóstol quiere darle a conocer a estos cristianos, ¿no? Y para nosotros también en nuestra época. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros como hijos de Dios estemos buscando siempre y pidiéndole al Señor, como la oración que hace Pablo por allá, en Tesalonicenses, donde dice que es necesario que oremos por los que nos gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. Porque es necesaria ese vivir quieta y reposadamente hablando de los reinos de este mundo. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Sí me hago entender sí me entienden la pregunta, hermanos? Que haya paz, hermano. ¿Cómo? Que haya paz. Porque es importante que de alguna manera, humanamente hablando, frente a gobiernos, estemos en paz. Como acabamos de decir, para vivir, como dice el apóstol ahí, para vivir quieta y reposadamente. ¿Ya? ¿Hermano Harold? Pues sí, hermano, Dios establece las autoridades también sobre el hombre para que haya como una especie de orden, ¿no? De paz, de seguridad, pienso yo. Claro, porque en un ambiente de todas maneras de esa paz, de esa tranquilidad, de ese vivir quieto y reposadamente, pues existe la oportunidad de que nosotros podamos ir avanzando en el reino de Dios sin el obstáculo que generan los gobiernos que están en contra del Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sabemos que Dios sí está atento a todo esto que tiene que ver con los gobiernos humanos, pues Él levanta a gobernadores que sirven de juicio al pueblo que se rebela contra Él mismo. Y eso nosotros lo vemos, ¿no? En la Escritura cada rato, en el tiempo de los reyes. En el mundo Dios ha establecido gobiernos que finalmente tendrán que rendirse al gobierno de nuestro Señor, como fue lo que se manifestó con el caso de Daniel en Babilonia, ¿no? Donde Nabucodonosor tuvo que reconocer el gobierno de Dios. Es decir, que Dios está a cargo de todos esos gobiernos. No es que a Dios se le escaparon de las manos, que Dios no sabe qué pasó, que Dios dejó que pasara. Dios está atento a los gobiernos de los hombres, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que a veces Dios permite gobiernos que son duros, inclementes, justamente para traer juicio, ¿no? Juicio a las mismas naciones. Y ese es el caso de lo que están viviendo muchas naciones actualmente. Pero mire una cosa, vamos a ir despacito. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Pablo va a hablar ahora de la relación de los creyentes con el Estado. Y Pablo se ocupa de que se debe mantener un buen orden social para que la causa de la proclamación del evangelio pues pueda avanzar sin obstáculos. Sométase todas las personas a las autoridades que gobiernan. Póngale cuidado a esto. Él está diciendo, Pablo aquí está diciendo que todos se deben someter, todos los hijos de Dios, y pues todo el mundo debe someterse voluntariamente a las autoridades del gobierno,
Y sobre todo, como les decía, estaba hablándole a esos romanos que estaban ahí, seguramente sentían el sometimiento bárbaro de Roma. Y si usted se somete, está diciendo Pablo, él está hablando de someterse. Fíjese que utiliza la palabra someterse. Esa someterse es muy importante dentro del marco de cumplir con la voluntad de Dios y estar atentos a lo que Dios está haciendo a través de esas autoridades y cómo está moviendo el Señor los hilos para que en esas autoridades y a través de esas autoridades, pues los hijos de Dios y en general los hombres puedan volverse a Dios. Por ahí están diciendo que debemos aprender a la sujeción en la carne. La hermana Elizabeth Lozada, vamos a ver qué es lo que dice la hermana. Debemos aprender de la sujeción en la carne a lo que vemos. Así nos ejercitamos para poder sujetarnos a Dios que no lo vemos. Si es verdad, eso es cierto. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existan han sido establecidas por Dios. Los magistrados es a los que está haciendo Pablo referencia, ¿no? Desde el emperador hasta los gobernantes de menor rango debían gobernar, y ese gobierno ellos estaban ejerciendo gobierno porque hay algo que Dios quiere de toda autoridad. ¿Y qué es lo que Dios quiere detrás de toda autoridad? Ahí lo está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca de una autoridad? Pues que mantenga el orden, que promueva la buena conducta y castigar la maldad. Pablo lo va a decir ahora más adelante. Por eso es que Pablo va a decir, de modo que quien se opone a la autoridad está resistiendo la ordenanza de Dios. Entonces les voy a hacer a ustedes una pregunta, a los hermanos de aquí de la sala. Pablo estaba queriendo decir con esto que él exhortaba a una obediencia irrestricta, ciega o sin límites, a un sometimiento tan absoluto que aunque el mandato del magistrado estuviese en conflicto con la voluntad revelada de Dios, debería de ser obedecido. ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo cuando decía, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dicen ustedes? No, señor. No, señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa es la autoridad de Dios, que Dios da. ¿Ya? A ver, hermana Luz. Hermano, primero y ante todo está la obediencia a Dios. Entonces, si hay algo que va contra lo que el Señor nos ha mandado, está en su palabra y lo que el Señor nos ha puesto, nosotros no tenemos que someternos en ese sentido a las autoridades. Como decía Pedro, ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Primero, siempre es ante Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque esto ha generado también mucho debate, ¿no? A través del tiempo. Ustedes saben que Pablo era un conocedor profundo del Antiguo Testamento, como él lo está demostrando una y otra vez a través de sus cartas. Por lo tanto, él conocía y aprobaba, por ejemplo, el valor demostrado en las Escrituras por Daniel y sus 3 compañeros. Recuerden ustedes ese ejemplo, ¿no? Allá justamente en Babilonia, cuando ellos desafiaron los edictos y las ordenanzas reales que eran manifiestamente contrarias a la voluntad de Dios, pues ellos no las siguieron, ¿no? No las obedecieron. Y era una orden, era algo legal. Y Pablo conocía eso. Entonces es imposible que Pablo nos estuviera animando a nosotros a una obediencia irrestricta. Vamos a ver allá qué es lo que está diciendo entonces el apóstol. Dios ha dado autoridades. Nabucodonosor era una autoridad, era el rey de Babilonia. Es increíble, ¿no? Cómo Dios
habla aún de Nabucodonosor a veces como su siervo, como hablaba también de Ciro. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Entonces, ¿qué es lo que espera Dios en un hijo de él? Dios espera que nosotros comencemos a entender en qué consiste la obediencia y en qué consiste la sumisión. ¿Cuáles son las reglas para que comprendamos qué es lo que debemos de tener en cuenta como hijos de Dios? Porque ahí hay algo que es diferente entre la obediencia y la sumisión. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la sumisión? A ver, ¿cuál es la diferencia entre obediencia y sumisión? ¿Qué piensan ustedes, hermanos de la sala? ¿Es lo mismo la obediencia que la sumisión? ¿Sí es lo mismo, hermanos? Es No, como... la mano, Carlos. A ver, ¿quién levanta la mano para que lo escuchemos? Primero el hermano Harold y después el hermano Adelmo. Pues hermano, puede ser una palabra afín, ¿no? ¿Ya? ¿El hermano Adelmo? Lo que pasa es que cuando el Señor dice que, acuerden que Él dice que Él pone reyes y quita reyes, y que podemos nosotros someternos. Y esa palabra que dice el Señor a través de Pablo, que nos sometamos, es que estemos de acuerdo con esos gobernantes, porque pues ante todo son puestos por Dios, pero no cuando no podemos seguirlos cuando van en contra de las cosas que, pues, ¿cómo no sabría explicar? Así como pasó allá en el Antiguo Testamento con Daniel y sus amigos, que ellos no se sometieron porque había un edicto del rey que tenía que adorar esa estatua y ellos no lo hicieron. Entonces, en ese caso es cuando nosotros no podemos seguir esos, o sea, no podemos someternos a esos gobiernos que van en contra de lo que nosotros entendemos y de lo que estamos hablando, que vaya en contra de Dios. No podemos nosotros aceptar eso. ¿Ya? Ok, muy bien. Hermano Wilson. Gracias, hermano Adelmo. Sí, mi hermano, el someternos es a lo que, si el gobierno decide que tenemos que perder la vida por causa de obedecer al Señor, nos sometemos a tener que dar nuestra vida, si así lo permite el Señor, pero siempre obedecer al Señor. Ok. O sea, Dios espera de sus hijos obediencia y sumisión. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Porque lo que Dios espera es que, lo que el Señor espera es que nosotros comprendamos sus reglas y las obedezcamos voluntariamente con un corazón para Él. Entonces voy a darles una diferencia para que nosotros lo tengamos en cuenta. La obediencia es una acción o una conducta, mientras que la sumisión es una actitud. Te lo repito para que entiendas la diferencia. La obediencia es una acción o una conducta. Es lo que se ve en mí, es el comportamiento que se ve en mí, es la conducta que se ve en mí frente a algo que se ha dicho. Pero la sumisión es una actitud. Fíjate usted que la directriz del espíritu es que la obediencia y la sumisión deben estar siempre en consonancia con la palabra de Dios. Vamos a aprenderlo en lo que pasó con los apóstoles, ¿no? Nosotros aprendemos que dice la palabra de Dios que los apóstoles no fueron rebeldes en su espíritu. Ellos estaban sometidos a todas las autoridades. ¿Estaban sometidos o no? A todas las autoridades. Ellos nunca se fueron a generar una revuelta contra el Sanedrín, contra la clase dirigente. No, ellos estaban sometidos a todas las autoridades. Aunque la obediencia, ellos no obedecieron. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ellos no obedecieron a la orden que se les dio.
aunque en su corazón ellos estaban sometidos, ¿no? A ver, les digo, para tratar de generarles como ejemplos que podamos entender. Algunas veces debemos obedecer, pero otras veces no podemos hacerlo. Como en esos casos que estamos hablando ahora que se atentan contra los asuntos básicos de nuestra fe, como creer en el Señor, como la libertad para predicar el Evangelio. Entonces, un hijo puede decirle cualquier cosa a su padre, pero no puede tener una actitud rebelde. Entonces, nuestra sumisión siempre debe ser prestante, activa. Hay algunos asuntos que no podemos obedecer, pero debemos permanecer en sumisión. Y esto tiene que ver con la actitud. O sea que la obediencia es un asunto de conducta y por ende es relativa. La sumisión es un asunto de actitud y es incondicional porque tiene que ver con un corazón totalmente apacible y guiado por el Espíritu. Tiene que ver con estar en una disposición voluntaria de acatar las órdenes dadas por una autoridad de una manera que honre a Dios. ¿Quién está levantando la mano? ¿El hermano Aldemar? No le oímos, hermano. Sí, mi hermano, sí. Dígame, mi hermano. Hermano, pues aquí, pues más o menos establezco una diferencia entre obediencia y sumisión, hermano. La obediencia implica cierto grado de voluntad y conciencia. La persona puede entender, aceptar, decidir, acatar, porque reconoce legitimidad en quien manda. Y sumisión, hermano, puede tener una connotación negativa asociada a la opresión o a la falta de autoestima, cuando se acepta algo sin cuestionarlo ni tener opción. Y si quiere un ejemplito, le doy un ejemplito, mi hermano. ¿Ya? Sí, te escuchamos. El ejemplo el ejemplo de sumisión, hermano, es alguien que se somete a un jefe abusivo por miedo o porque cree que está bien lo que hace. Y en obediencia, mi hermano, un hijo obedece a su madre porque entiende que lo que le pide es para su bien. Ok, mi hermano, vamos a tratar de ver como un aspecto práctico para que lo tratemos de entender. Listo, mi hermano Aldemar. Quiere decir, hermanos, con lo que estamos hablando, que la obediencia es relativa, la sumisión no. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un entendimiento acerca de quién tiene la autoridad o quién debe llevar la autoridad o cómo es la autoridad, nuestro corazón está siempre a reconocer la autoridad en cualquier lugar donde nosotros estemos, sea en el campo de lo de allá afuera, sea en el campo de la casa de Dios, porque nosotros siempre estamos sabiendo de que la autoridad tiene una connotación y es la connotación de la que Dios enseña acerca de la autoridad. Entonces mi corazón está dispuesto a acatar la directriz porque sabemos que el orden para la autoridad dada, pues es el orden de proteger, es el orden de salvaguardar, es lo que guarda el orden. Entonces mi corazón, un corazón sumiso está siempre atento a la autoridad para recibir esas directrices. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Yo tengo un corazón sumiso, pero otra cosa es hablar sobre la obediencia. ¿Puedo yo, le pregunto a ustedes, tener un corazón sumiso y no obedecer una orden? Hermanos, es la pregunta, ¿no? Teniendo un corazón sumiso, siendo un hombre sumiso, ¿puedo no acatar una orden que se me da, sobre todo si es una orden
¿En qué caso yo no acato una orden? O sea, ¿en qué caso no obedezco esa orden que se me da? Bueno, por aquí tenemos a Angélica que quiere hacer un comentario acerca de... Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Hermanos, yo quería hacer un comentario sobre este tema porque, bueno, como profesional en gobierno y relaciones internacionales, este es un tema que causa mucho conflicto y en este tiempo he estado leyendo un libro de George Warnock y él habla precisamente sobre este tema y les quiero compartir como unas partes importantes sobre el tema. Dice, el cristiano se someterá a cualquier forma de gobierno a la que se encuentre sujeto, reconociendo, como lo hizo Jesús, que ellos no tienen poder que Dios no les haya entregado para ejercer sobre los hombres. El cristiano obedecerá a estos gobiernos y se someterá a ellos, mientras tal obediencia no entre en conflicto con su sometimiento a aquel que es el camino, la verdad y la vida. El caso de los 3 jóvenes hebreos es un ejemplo clásico de lo que debe ser nuestra posición cuando nos vemos confrontados con decretos del gobierno que sean contrarios a las leyes de Cristo. Estos jóvenes habían sido llevados cautivos después de la caída de Jerusalén. Jeremías ya había advertido al pueblo de lo que podría suceder si ellos no se arrepentían, pero no lo escucharon, y toda la nación sufrió como consecuencia de su desobediencia. Pero estos jóvenes eran diferentes. Esto era algo que estaba arraigado en sus corazones. Pero ahora, en cautiverio, ellos se encontraban viviendo bajo un gobierno que estaba empezando a hacerles exigencias que eran contrarias a sus convicciones. En cierta ocasión, ellos tenían que postrarse y adorar una estatua que Nabucodonosor había levantado en el llano. Pudiera ser que eso no fuese algo de obligación permanente, sino que se decretara durante aquellas ocasiones festivas. A pesar de eso, ellos podrían conservar su religión, pero después de todo, ahora estaban sometidos a la autoridad del gobierno de Babilonia. Así, el dilema era muy claro: obedecer al rey como ciudadanos de un nuevo país o ser fieles a sus convicciones que debían seguir. En sus mentes no existía la más ligera duda sobre el camino que debían seguir. Daniel dice, Daniel 3:18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, mis hermanos, pues para terminar, el único deber del hombre, tal como se establece tanto en la antigua como en la nueva alianza, es el que se obedezca primero y siempre al Señor, y después, por supuesto, a cualquier gobierno, así sea de rango inferior. El pueblo de Dios, de entre todos los pueblos, debe acatar las leyes y no debe existir en él ningún menosprecio por la autoridad establecida. Pero cuando la autoridad empieza a invadir las zonas de su alma y de su espíritu que permanecen solamente de Dios, entonces está fuera de toda duda cuál debe ser su forma de proceder. Bueno, amados, ¿cómo les queda? A ver, hermano Harold Díaz. Sí, lo que acaba de expresar la hermana es así. Mire que tenemos el ejemplo típico de Waldman Nietzsche. ¿Recuerdan ustedes que él, por no seguir la doctrina comunista, él se sometió a la cárcel? 20 años estuvo preso, ¿no? Sí, así es. Entonces, queda un poco claro cuando Pablo está diciendo y hablando de la autoridad, nuestro corazón debe estar siempre, como decía alguien,
La sumisión es el acto de quien reconoce la autoridad legítima y se adapta voluntariamente a ella. Y la sumisión es voluntaria, la sumisión nunca es forzada. Y en la sumisión nosotros estamos dispuestos a reconocer el orden divino del Señor, primero en el corazón y después en la vida. Entonces, desde ese punto de vista, la sumisión es algo, nosotros debemos de tener un corazón, amados, como hijos de Dios, un corazón dispuesto a someterse y estar sometido, ¿no?, a lo que representa la autoridad, pero la obediencia, mientras la obediencia no implique, obedecer no implique transgredir lo que Dios y su Espíritu están mostrando en nuestra vida, pues ahí, hasta ese punto, la obediencia sí se convierte en relativa. Hermana Maite. Gracias, Carlitos. Sí, justamente quiero corroborar en lo que leyó la niña y en lo que han dicho los hermanos. Y en pocas palabras, la obediencia es la acción de cumplir la voluntad de Dios, mientras que la sumisión es la actitud de la aceptación de su autoridad y plan. Lo mismo que físicamente, digamos, en nuestros gobiernos, nosotros podemos estar sometidos ya a una aceptación, pero mientras no, como dicen ustedes, allí no transgreda alguna cosa que no esté bajo la voluntad de Dios. Eso quería compartirles. Gracias. Muy excelente la exposición de Angie. Gracias, y de los demás hermanos. Muchas gracias, entendido. Bueno, gracias, Maite. Entonces, por eso, hermanos, es que Pablo está invitando, ¿no?, a todos los hijos de Dios que están expresando esa vida, que esa vida también se expresa en un contexto más alto, que es en el contexto de las autoridades a las cuales nosotros estamos sometidos, y que en ese campo, pues nosotros estamos atentos también en el corazón del Señor, reconocer lo que en este plano caído hay, porque aún este plano es caído, pero no porque es caído, entonces nosotros somos unos rebeldes. Bueno, amados, yo creo que hasta aquí puedo acompañarles esta noche. Tengo otra reunión ahora. Entonces, amados, vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta ahí, porque yo creo que lo que Pablo nos sigue diciendo, pues sigue corroborando lo que el apóstol, o la idea del apóstol, por ahí hasta el versículo 7, esa es la idea de lo que él va a decir. Hoy nos